Hola lectores y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Yo soy Noé, para los que no me conozcan, bienvenidos. Para los que sois habituales del canal, pasad, estáis en vuestra casa. Ya sabéis que en los wrap-ups os cuento mis lecturas sin spoilers y suelo incluir uno o dos libros de Terry Pratchett. Hay gente que lo ha leído, no le ha gustado, hay gente que no lo ha entendido, hay gente que no se atreve porque son muchísimos libros. Hoy quiero daros unas cuantas razones por lo que leer a Terry Pratchett. Para empezar os cuento un poco sobre el autor, Terence David John Pratchett, o Terry Pratchett. Él nació el 28 de abril del 48 en Inglaterra y le gustaba leer y escribir desde muy jovencito. A los 13 años publicó su primer relato en la revista del colegio y a partir de allí nunca dejó ni de leer ni de escribir. En 1971 publicó su primera novela, se llamaba The Carpet People, y aunque no fue una gran obra y tuvo una tirada bastante pequeña, las críticas sí fueron en general buenas, así que él siguió escribiendo. Es curioso porque en 1981 comenzó a trabajar de relaciones públicas para una central nuclear. Ya me diréis cómo podía hacer semejante trabajo. Y sin embargo, esto le sirvió de inspiración para empezar a escribir El color de la magia, primera novela de Mundo Disco. A partir de 1987 se dedicó por completo a la escritura, ya es que se había convertido en un autor reconocido y sus libros se leían por toda Inglaterra. En 1998, la corona británica lo nombró oficial de la Orden del Imperio Británico, un reconocimiento a sus muchos años de aportes a la literatura tanto inglesa como universal, ya que muchísima gente empezó a leer con Terry Pratchett, el mismo fenómeno que tendría J.K. años más tarde con Harry Potter. Lamentablemente en 2007 nos anunció que estaba enfermo, tenía una variante del Alzheimer un poco complicada, no sabía cuánto iba a durar, pero mientras pudiera iba a seguir escribiendo. Y así fue, casi escribió hasta su último día y lamentablemente nos dejó el 12 de marzo de 2015. Además de trabajar como escritor, Terry Pratchett estudió periodismo y también hizo sus pinitos como guionista o colaborador en guiones para series de televisión. Y es que El color de la magia y su secuela fueron hechas películas para televisión directamente. Pero además Terry Pratchett tenía un amor especial por los orangutanes, que empezó gracias a un programa de televisión en el que colaboraba, en el que conoció el hábitat de estos animales. Y uno de sus personajes más entrañables y más graciosos de Mundo Disco es de hecho un orangután, un mago que después de un accidente mágico importante se convirtió en orangután y que, dadas las ventajas de esta forma, no ha querido volver a ser humano. Pero esta historia con los orangutanes no queda aquí, sino que cuando Pratchett asistía a una convención, como pudiera ser la Comic Con o algún evento parecido, los fans de Terry Pratchett pujaban para aparecer en el siguiente libro, ya que el que pujara más alto daría nombre a un personaje en el siguiente libro. Y todo este dinero reunido mediante estas pujas iba directamente para una fundación que él conoció en este programa de televisión que se llama Orange Oak Foundation. Y os dejaré el link en la cajita de descripción por si queréis ver más sobre esto. No solo ha escrito él solo, sino que también ha escrito en colaboración con otros autores. Tiene novelas que no son de fantasía exactamente y tiene multitud de novelas de Mundo Disco. Como es un mundo tan extenso, hay muchísima gente que le da pavor entrar, porque piensa que no va a acabar nunca de leer. Otra gente no entiende muy bien la forma en que está escrito Mundo Disco. Los libros de Mundo Disco no tienen capítulos, sino que está todo escrito de corrido y cuando hacemos un cambio de tema hay un espacio más grande entre los párrafos. Así que esto dificulta la lectura para algunos lectores que no están acostumbrados a este formato, para los que no les gusta el hecho de no tener una marca exacta donde parar en el libro. ¿Pero qué es Mundo Disco y por qué me encanta? Bueno, pues os cuento, Mundo Disco es un mundo de fantasía que es paralelo a nuestro, es decir, las cosas que pasan en nuestro mundo, nuestra realidad se cuela por la realidad del universo de Mundo Disco. Así cosas como la imprenta, el cine o el telégrafo también llegaron a Mundo Disco, solo que de una forma un poco diferente. En Mundo Disco existe la magia y tiene unas cuantas reglas bastante bien definidas, por lo cual no es muy difícil de entender. Pero lo mejor que tienen los libros de Mundo Disco es el humor y la sátira que
gracias a eso conforman una crítica brutal a la sociedad inglesa y también a la sociedad occidental. Y es que Terry Pratchett no solo era un autor que defendía los derechos de las personas, sino que era firme defensor de los derechos de los animales, de las mujeres y sobre todo de la igualdad de derechos. Y todo esto se ve muy claramente en sus novelas, ya que tienen siempre un toque muy feminista y también son muy abiertos a otros temas como lo son las comunidades LGBTIQ+. Como ya os dije, Mundo Disco está situado en un universo paralelo al nuestro, en el cual existe un mundo que es un disco, el Discworld. Básicamente es un disco de tierra, en el que hay una cordillera montañosa en el centro, por supuesto con sus nubes y todo, del que emanan los ríos que conformarán el mar circular que da el contorno al disco. Las aguas caen hacia el espacio y este disco está sostenido por 4 elefantes que a su vez están sostenidas por una tortuga marina, y el Sol y la Luna orbitan alrededor del disco, provocando que de vez en cuando algún elefante tenga que levantar la pata para permitir el paso de los astros. Los 4 elefantes no se conoce el nombre y sin embargo de la tortuga sí. El Granite Twin es la tortuga que presumiblemente es macho, pero que nadie sabe exactamente porque no se ha conseguido saber el sexo aún del Granite Twin. Es una tortuga que va flotando por el espacio, bueno, o nadando, o bueno, como se llame ir en el espacio. Cuando tiene necesidad se junta con otra tortuga y de ahí nacen Granite Twins. Son tortuguitas pequeñitas con un pequeño disco alrededor del que se está formando la Tierra y que en un futuro será un disco como tal y podrá albergar vida. Y es que así se reproducen los planetas en este universo. La magia tiene unas cuantas reglas y están siempre ligadas al número 8, que es muy importante. Puesto los magos y la Universidad Invisible son un reflejo de la burocracia, de la educación en la sociedad occidental, y la magia que hacen las brujas es una reivindicación a las brujas antiguas, las mujeres sabias de la antigüedad, que en este mundo tienen un papel muy importante dentro de la sociedad y son personas muy respetadas. Tanto que ellas nunca llevan dinero, y aunque una bruja nunca paga por sus cosas, jamás dejará que le den nada gratis. Dentro del Mundo Disco hay varios países, pero la ciudad más grande es la ciudad de Ankh-Morpork y está regida por un patricio, ya que hubo una época en que, bueno, digamos que los Ankh-Morporkianos decidieron que ya no querían tener rey y todo fue un poco a la francesa. Hay varios países que van a ser recurrentes, sobre todo Umberval, que es un país un poco inspirado en Transilvania, donde hay hombres lobo y vampiros, y también los Igos. Los Igos son muy importantes en el Mundo Disco. Pero también encontraremos civilizaciones antiguas, como en el libro Pirámides, un guiño al antiguo Egipto. Además está el continente Contrapeso, de donde viene el primer turista que llega a Morpork, un vendedor de seguros que será coprotagonista con Rinsenwind el mago en el primer libro, El color de la magia, y que también sale en su continuación. En este mundo también hay objetos mágicos y cosas que no son tan mágicas, pero que en verdad van muy bien para hacer magia. Y dentro del Mundo Disco, los dioses son una personificación de las creencias de la gente. Así que la muerte es la muerte, literalmente. Aunque en inglés se escriba The Death, podríamos traducirlo como la muerte o como el muerte. Aunque siempre se habla de él en masculino, siempre en castellano se la trata de la muerte en femenino, para evitarnos confusiones. Pero básicamente es un señor hecho de un esqueleto con una túnica negra y una gran guadaña, que vive en una subrealidad del Mundo Disco, un lugar donde no existe el color y en el que el tiempo no pasa. La muerte, como es una creación de los que creen en ella, resulta que ha acabado teniendo sentimientos y emociones muy humanas, así que puede meterse en situaciones muy divertidas. Dentro de los personajes que habitan el Mundo Disco también vamos a tener a los guardias de la ciudad de Ankh-Morpork, que van a vivir muchas aventuras, ya que la guardia empezará siendo el típico cuerpo de seguridad mal pagado y el que solo envían trabajadores borrachos y que no tienen nada que hacer, a convertirse en casi un ejército, hasta el punto de que tendrán su propio Jarl.
un guiño a la policía de Londres, que tenía su base en el Scotland Yard. Como hemos visto, hay varios grupos de personajes que son muy importantes en este mundo y van a afectar al desarrollo de la historia genérica del mundo. Y aunque los libros pueden leerse casi todos de manera autoconclusiva, es mejor si tenemos una idea de lo que ha pasado antes y después de cada libro, así que os voy a pasar a explicar más o menos cómo se puede leer la saga de Mundo Disco. Tenéis dos opciones. La primera es leerla por orden de publicación, que es mi método, porque así sé que no me dejo ningún libro por medio. Y porque a mí me gusta ir variando de saga en saga, así que me voy enterando del desarrollo cronológico del mundo. La otra opción es leerla por las subsagas que tiene la historia. Por un lado tenemos la más importante y que se va a cruzar con el resto o por obvias razones, que es la de los magos, comenzando por el color de la magia. Como os dije, está protagonizado por Rincewind, el mago, que aunque no pueda hacer magia, mago es al fin. Esta tiene la mayor cantidad de libros y veréis que a su vez se divide en dos ramas también. La primera es las novelas científicas, unas novelas que nos explican un poco cómo se creó el mundo disco y cómo funciona la ciencia de allí. Y aunque son un poco de divulgación científica, realmente son muy entretenidas de leer y son muy graciosas, porque no deja de tener una clave de humor y de sátira sobre cómo ha evolucionado la tecnología en nuestro mundo, ya que no solo muestran los avances tecnológicos, sino también cómo afecta esto a la sociedad. Tenemos la línea argumental de la revolución industrial, y es como dije, la imprenta, el cine o el telégrafo son inventos que van a revolucionar el mundo disco, empezando por el primero de estos libros, que habla precisamente del cine y cómo nace la industria de Hollywood a la manera del mundo disco, con imágenes en acción. La gran mayoría de los libros que voy a nombrar aquí ya los he leído y tenéis alguna pincelada de ellos en los wrap-ups. La segunda subsaga que podéis seguir es la de la Guardia de la Ciudad. Como dije, en Guardias, la Guardia no deja de ser unos cuantos hombres que hacen una ronda y que intentan no ver ningún delito, cosa de no tener que trabajar mucho. Va evolucionando hasta que tengamos hasta saltos en el tiempo. Y el capitán de la guardia pasa de ser un simple trabajador a tener incluso título nobiliario, así que la cosa se pone interesante. Y es que es muy divertido leer cómo ve Terry Pratchett no solo el servicio a la comunidad, sino cómo muchas veces tener un cargo público representa una responsabilidad para el ciudadano y cómo deberían tomársela estas personas. Por otro lado, podéis también seguir la saga de la muerte, empezando por Mort. Y es que Mort, en este libro, Mort va a convertirse en el aprendiz de la muerte. Es muy interesante ver cómo la muerte no deja de ser una personificación en este mundo y nos ayuda a quitarle mucho hierro a esta situación que no deja de ser natural y el obvio desenlace de toda la raza humana. La muerte ha llegado a encariñarse con ciertos humanos hasta el punto de llevárselos a su reino para que su tiempo nunca acabe. Y llegado a un punto, la muerte también decide jubilarse. Está cansada de ser a la que le echen la culpa, ya que la muerte en el mundo disco no mata gente. Ella solo se encarga de recogerlos y llevarlos al más allá. Y el más allá depende de las creencias de cada persona, así que realmente ella no sabe qué hay más allá, porque nunca ha ido. Y la gente se sorprende bastante al verla, pero en la mayoría de los casos no suele causar pavor la muerte, sino la situación de cambio que surge en la persona a la hora de darse cuenta de que ya no está en el mundo de los vivos. La muerte también juega un papel muy importante en la vida de los magos, ya que los magos pueden saber cuándo van a morir y además tienen el firme compromiso de que la muerte siempre los recogerá en persona. Pero la muerte no solo es la protagonista de sus novelas, tiene una coprotagonista, que es su nieta, y por otro lado también hay la muerte de las ratas, que es muy importante para el desarrollo de muchas historias, además de ser comiquísima. Por último tenemos la saga de las brujas. Antes os comentaba que para Pratchett las brujas son personas sabias, con muchas habilidades, a las cuales en sus comunidades se las respeta y mucho. Pues bien, ellas pueden hacer magia, pero no hacen esa magia estirada que hacen los magos que van a la universidad invisible.
No, ellas hacen una magia un poco más de estar por casa. Usan mucho la cabezología, el sentido común y sobre todo los conocimientos de plantas. Suelen ser las comadronas y las doctoras de sus comunidades, por eso se las respeta mucho, ya que la gran mayoría de los que viven en el pueblo seguro han sido sus pacientes o incluso han venido al mundo en sus brazos. Así que las brujas tienen mucho poder en estas comunidades, pero suelen estar siempre en las montañas. Hay alguna que otra bruja de ciudad que ha tenido que adaptarse y sin embargo el común de las brujas prefiere estar en el campo, allí donde la gente sabe verdaderamente respetar el valor de la sabiduría natural. Y aunque muchas veces sus conjuros, brebajes y potingues no dejan de ser remedios caseros y naturales, muchas veces usan la cabezología para arreglar a las personas. Es una forma de reivindicar a la mujer en la posición que tenía antes y que se ha perdido, y de volver a darle protagonismo a aquellas mujeres sabias que nos trajeron al mundo y que hicieron avanzar las sociedades, en muchos casos siendo fundamentales para esto. Pero además hay dos protagonistas que tienen su propia saga dentro de Mundo Disco. Por un lado tenemos a Tiffany Dolorido, la conoceremos en Pequeños Hombres Libres, siendo ella una niña que va a convertirse en una gran bruja. Por otro lado tenemos a Húmedo von Mustache. El primer libro en que le aparece es Cartas en el Asunto. Él es un bandido desde siempre, es un ratero, estafador, ladrón, pero que en el libro que comienza su saga se encuentra con que lo han arrestado y lo han condenado a muerte en Amarpork. Pero el patricio, el gobernante de la ciudad, decide amañar su asesinato y darle una nueva vida, similar a cuando a un hacker lo descubren y lo usan para beneficio del país. Pues lo mismo, y lo ponen en el servicio postal. Hay mucho donde elegir. Os voy a dejar un mapa con el orden de lecturas y los nombres de cada saga en la cajita de descripción, que a mí me gusta mucho, está actualizado. Y lamentablemente Terry Pratchett decidió que al morir sus discos duros, con todo el material que aún no se había publicado de Mundo Disco y de sus otras novelas, fuera destruido, y su editor, muy amigo suyo, lo cumplió a rajatabla, así que no vamos a tener nada más de Mundo Disco nunca. Ahora bien, ¿por qué os animo a leer Terry Pratchett? Primero porque si os gusta la fantasía y la baja fantasía en particular, os va a encantar la manera en la que está escrito. Son novelas cortas, muy dinámicas, todo el rato pasan cosas y con unas reflexiones muy importantes. Por otro lado, si queréis leer una novela de fantasía que deje un mensaje, que os haga pensar, que os haga reflexionar, estos son vuestros libros. Todos los libros de Terry Pratchett esconden un mensaje, esconden una idea y tiene una gran carga de crítica social que es importante que sepáis reconocer. Estos libros son muy graciosos de leer, ya que se dan situaciones muy entretenidas. Hay algunos que son más amenos que otros, eso es verdad. Por supuesto, Terry Pratchett no era perfecto. El color de la magia, sin ir más lejos, es de sus libros más flojos, ya que fue el primero que escribió y además nunca se imaginó que iban a tener semejante repercusión. Como son novelas cortas, son muy rápidas de leer, así que no os preocupéis por la cantidad ingente que hay de libros. En español están casi todos traducidos, aún faltan algunos, pero en general las sagas principales las tenéis completas y podéis leerlas. El Mundo Disco es un mundo como el nuestro, en constante evolución. Esos cambios hacen que sea un universo dinámico, que cada libro va a ser una nueva aventura y va a aportar algo más al mundo. Así que empezó siendo un mundo así chiquitito y se fue expandiendo. Eso es genial. Y si os gusta escribir y queréis escribir universos completos, Terry Pratchett es un muy buen ejemplo de cómo construir un mundo sin que queden huecos, siendo todo un puzzle donde cada pieza tiene su lugar. Si nunca habéis leído fantasía, también es un muy buen lugar por donde comenzar, porque tiene paralelismos con todo nuestro mundo, así que no os vais a sentir perdidos, y aunque sea un mundo de fantasía, hace uso de un magistral de los tópicos, así que os podéis meter en situación tranquilamente. Como he dicho, son rápidos de leer, por lo que os va a sacar de un bloqueo lector seguro. Si leísteis Terry Pratchett en algún momento y no os gustó,
creo que tenéis que replantearos la forma en la que habéis leído. Aunque es uno de mis autores favoritos, tal vez no tenga por qué gustaros a vosotros. Aún así, os pido que le deis una oportunidad porque pienso que no os va a defraudar. Bueno, en vez de ser una reseña de un libro en concreto, os he hecho una reseña de la saga y del autor. Espero que os sirva, que os guste y que os animéis a empezar a leer Mundo Disco o cualquiera de las otras novelas que tiene el autor, que son unas cuantas y algunas son autoconclusivas, como Nación, que a mí me gustó mucho, y que tal vez os dé una idea de cómo escribe Terry Pratchett, aunque Mundo Disco no tiene punto de comparación con el resto de sus sagas. Hasta aquí este vídeo. Yo tenía muchas ganas de explicaros por qué me gusta tanto Mundo Disco, cómo podéis hacer para empezar a leerlo y un poquito más sobre este autor que para mí fue fundamental en mi formación como lectora. Yo me despido, recordaros que os dejo el link a mis redes sociales y al blog en la cajita de descripción, que si es la primera vez que pasáis por aquí no olvidéis suscribiros y darle a la campana para que YouTube os avise cada vez que yo subo nuevo contenido. Por supuesto, si os gustó este vídeo podéis darle una manito arriba y dejarme a un comentario aquí abajo con lo que queráis. Y sin nada más que añadir, yo me despido y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Bye.